Construimos una nave espacial que podía superar la velocidad de la luz. No deberíamos haberla usado porque descubrimos algo aterrador. Quiero contarles sobre el día en que rompimos las leyes de la física. No las doblegamos, no las desafiamos como lo hace cada generación de ingenieros, tanteando los límites y llamándolo progreso. Me refiero al día en que nos adentramos en la maquinaria del universo y rompimos algo que jamás debió ser tocado. Y quiero ser honesto con ustedes porque la honestidad es lo único que me queda que vale la pena ofrecer. Mi nombre es el Dr. Alejandro Vance. Fui el director de comunicaciones de la iniciativa Meridian Deep Space, un título que suena importante, pero que en realidad significa que yo era el hombre que se ponía frente a las cámaras y explicaba cosas a personas que no estaban presentes. Se me daba bien. Tenía talento para convertir algo aterrador en algo razonable. Ya no lo tengo. Llevo 2 años dándole vueltas a esta historia. 2 años de informes, de documentos clasificados deslizándose sobre mesas en habitaciones sin ventanas. De ver a la gente que volvió de aquel barco intentar reconstruir una vida normal, cargando con el peso de lo que habían visto. He guardado silencio porque Meridian me lo pidió y porque una parte de mí, la que solía posar frente a las cámaras sonriendo, pensó que tal vez el silencio era lo más sensato. Quizás algunas cosas deberían mantenerse en privado. Pero últimamente he estado observando el cielo nocturno más de lo habitual. Y creo que deberías saber lo que mostramos ahí arriba. Así que les cuento todo. La nave se llamaba Anank. Si no les suena el nombre, Anank era la diosa griega de la necesidad y el destino. Una fuerza con la que ni siquiera los dioses podían discutir. La doctora Alicia Lima Vespera Rosa le puso el nombre. Era nuestra física principal. Una mujer húngara que había dedicado 30 años al estudio de los tachones y los viajes superlumínicos teóricos. Y tenía una forma de nombrar las cosas que te hacía sentir como si ya supiera cómo terminaba la historia. Mirando hacia atrás, creo que sí lo sabía. Creo que lo supo desde el principio y aún así siguió adelante porque era de las que creían que el desenlace de algo no disminuía la necesidad de llevarlo hasta el final. Alicia Lima tenía 53 años cuando se lanzó el Ananki. Llevaba el pelo gris corto, pegado al cráneo, y durante los 11 años que la conocí, usó el mismo estilo de gafas de lectura con montura metálica. Eran un poco grandes para su cara, se le resbalaban constantemente cuando miraba la pantalla y se le volvían a subir sin que se diera cuenta. Era de esas personas que podían estar en una habitación llena de gente y sentirse solas, no por soledad, sino por una especie de autocontrol que te hacía pensar que siempre estaba escuchando algo que los demás no podíamos oír. Quizás lo estaba. Quizás lo había estado escuchando durante años, esa frecuencia justo por debajo del umbral de percepción humana. El zumbido del universo se resistía a lo que ella estaba a punto de hacerle. Vivía sola en una pequeña casa a 20 minutos de las instalaciones de Meridian. Tenía un jardín que cuidaba con la misma precisión que dedicaba a su trabajo. Cultivaba cosas difíciles de cultivar en Islandia, tomates, pimientos, hierbas que requerían calor que ella misma debía generar con lámparas de calor y un cuidadoso manejo del suelo. Una vez le pregunté al respecto y me dijo que le resultaba útil cultivar cosas que no querían existir donde las colocabas. Pensé que se refería a sus plantas. El proyecto en sí comenzó con una pregunta que, técnicamente, no era nueva. Los físicos llevaban más de un siglo debatiendo sobre los viajes a velocidades superiores a la de la luz. La creencia generalizada era que ningún objeto con masa podía alcanzar la velocidad de la luz, ya que la energía necesaria se volvería infinita a medida que uno se acercara a ella. El universo mismo impone esta regla. No es algo que alguien haya escrito y que pueda revisarse en una reunión de comité. Está intrínsecamente ligado a la estructura del espacio-tiempo. Pero en 1994, un físico llamado Miguel Alcubierre descubrió algo que se parecía mucho a una laguna en las leyes de la física. No intentaba romper las leyes de la física. Era un fan de Star Trek que una tarde se sentó con las ecuaciones de campo de Einstein y se hizo una pregunta, aparentemente sencilla: ¿qué pasaría si la nave no se moviera en absoluto? ¿Qué pasaría si, en cambio, se contrajera el espacio delante de ella y se expandiera el espacio detrás? La nave permanecería dentro de una burbuja de espacio-tiempo plano, perfectamente inmóvil.
mientras que la burbuja misma surfearía una ola de espacio deformado de un lugar a otro. A la velocidad que quisieras. Sin límite teórico. No acelerarías. Simplemente te quedarías ahí sentado mientras el universo se reorganizaba a tu alrededor. Dentro de la burbuja no sentirías nada. Ni gases, ni sensación de movimiento. Desde tu propia perspectiva, estarías completamente inmóvil. El cosmos simplemente se presentaría ante ti. El problema era que construir esa burbuja requería energía negativa. Y la energía negativa no es algo que se pueda comprar en un catálogo de piezas. Requiere materia con propiedades que ninguna sustancia conocida posee, propiedades que la mayoría de los físicos sostenían que ninguna sustancia podría tener. Pero las ecuaciones eran reales. Las matemáticas se mantenían. Alicia Lima dedicó 3 décadas a encontrar la manera de generar el campo utilizando una red de conductos de plasma cuántico entrelazados, dispuestos en una configuración que no pretendo comprender del todo. Lo que sí puedo decirles es que, cuando realizó la simulación final en 2031, los números cuadraron. No de forma aproximada. Se sentó sola en su oficina del complejo Meridian a las 11 de la noche de un miércoles y se quedó mirando la pantalla durante un buen rato. Y entonces escribió una frase en su cuaderno. Lo sé porque encontré el cuaderno después. La frase decía, es hora de ser honestos sobre lo que esto significa. Ninguno de nosotros fue completamente honestos sobre lo que significaba. Esa es la parte que me acompaña. El Ankh medía 104 metros de largo y llevaba 9 años en construcción en las tierras altas de Islandia, en un valle tan remoto que había que ir en helicóptero para llegar hasta allí. El diseño no se parecía en nada a una nave espacial convencional, donde los cohetes suelen tener formas cilíndricas y aerodinámicas. El Ankh tenía forma de disco grueso alrededor de un núcleo central, ya que los generadores del campo de curvatura debían rodear por completo la sección de la tripulación para mantener una burbuja estable. Estar junto a él en la plataforma de lanzamiento era como estar al lado de una catedral. No por su belleza, aunque era hermosa como suelen ser las cosas muy precisas, sino por su silencio. Algo tan grande debería haber estado vibrando con sistemas de ecualización de presión y respiración mecánica. El Ankh era silencioso. Alicia Lima dijo que eso se debía a que el campo de curvatura, incluso en su estado latente, tendía a absorber las vibraciones. Lo dijo con una especie de satisfacción que debería haberme resultado inquietante. No me resultó inquietante. Es una de las cosas con las que he tenido que lidiar. La tripulación estaba compuesta por 6 personas. El capitán Ilian Questel de Baul, de 37 años y originario de Marlés, era el comandante. Se había graduado en la Academia Naval Francesa y se había incorporado al programa interstellar durante un cambio de carrera que a la mayoría de sus compañeros les había resultado desconcertante. No era de los que se explicaban. Su serenidad era casi sobrenatural. Esa serenidad que se desarrolla cuando algo te ha sacudido tan profundamente que la turbulencia ordinaria ya no se percibe como tal. Su hermano menor, Thomas, había fallecido 3 años antes de la misión Ananke en un accidente durante una prueba de propulsión, un experimento preliminar subliminal que salió mal de una forma que nadie jamás explicó del todo a la familia. El informe oficial citaba una resonancia de campo catastrófica. Ilan enterró a Thomas y regresó al trabajo 4 días después, sin volver a mencionar a su hermano. Ni a sus colegas, ni al psicólogo del proyecto que lo autorizó para la misión, ni a mí. Sé de Thomas porque fui a investigar después de la misión, ya que necesitaba entender quiénes iban a bordo de ese barco y por qué. Ilan se ofreció voluntario para una misión que podría haberle costado la vida sin que pareciera preocuparle demasiado. Y cuando finalmente comprendí a Thomas, entendí por qué. No era indiferente a la muerte. La conocía bien. Había decidido que esa familiaridad era suficiente para tener el valor necesario para seguir adelante. Era el mejor piloto que teníamos. También cargaba algo enorme. Y creo que el peso le hacía sentir, de alguna manera, que ya había sobrevivido a lo peor. No era así. La doctora Yara Morales Neto era nuestra bióloga temporal, de 33 años y originaria de Lemur.
Tenía una risa un poco demasiado fuerte para espacios cerrados y la costumbre de presionar el pulgar contra el labio inferior cuando pensaba. Un gesto tan particular y tan propio de ella que, al verlo reflejado en otras personas después de la misión, me dejó helado. Su campo de especialización era la intersección entre la física relativista y la biología, concretamente los efectos de los viajes a alta velocidad sostenidos en el cuerpo humano a nivel celular. La respuesta sincera, basándonos en todo lo que sabíamos antes de la llegada de los Ananke, era que un motor de curvatura tipo Aluvieri no debería causar ningún problema a la tripulación. Dado que la nave dentro de la burbuja se encuentra en caída libre en lugar de estar acelerando, se predijo que la tripulación no experimentaría fuerzas G ni dilatación del tiempo. El tiempo dentro de la burbuja debería transcurrir al mismo ritmo que fuera de ella. El trabajo de Yara consistía en supervisar a todos y confirmar las predicciones de los modelos. Ella no confirmó nada de lo que predecían los modelos. Lo que descubrió, en cambio, es la razón por la que su informe sigue clasificado 2 años después. Y la razón por la que se despierta a las 3 de la mañana, algo que me comentó una vez sin dar más detalles, y en lo que he pensado incontables veces. La profesora Obadia Miraku, a quien todos llamaban Obi, tenía 62 años y había dedicado 4 décadas a la Universidad de Ghana y luego al Instituto de Estudios Cosmológicos de Cambridge, trabajando en la topología del espacio-tiempo. Tenía una forma de hablar pausada y reflexiva que hacía que todo lo que decía pareciera haber sido analizado desde múltiples perspectivas antes de ser presentado, examinado minuciosamente y solo entonces expuesto. Me dijo una vez que había votado en contra del lanzamiento de Anani no porque la física estuviera equivocada, sino porque precisamente el problema radicaba en que la física era correcta. Dijo, no creo que hayamos asimilado completamente lo que significa si las ecuaciones de Alicia Aime son correctas. No creo que nos hayamos permitido sentir el peso de lo que realmente estamos proponiendo hacerle a la estructura del espacio-tiempo. Le dije que la Junta de Revisión había aprobado la misión. Me miró durante un largo momento y dijo, sí, lo sé. El comité de revisión está compuesto por personas muy entusiasmadas, y el entusiasmo es un estado en el que resulta difícil sentir el peso. Y luego no dijo nada más. Vino de todos modos. Cuando le pregunté por qué, dijo que si las cosas salían mal como él sospechaba, alguien tendría que entender qué había pasado. Y probablemente era la única persona presente que había leído lo suficiente sobre la teoría de los bucles causales como para tener alguna esperanza de que eso sucediera. Lo dijo con franqueza, sin dramatismo, como si se tratara simplemente de una cuestión práctica de personal. Serafina era la designación de inteligencia sintética de la nave, SPHA-9, construida específicamente para la navegación a velocidad superlumínica. El equipo que la diseñó la llamó Luminosa, en referencia a la simulación bioluminiscente de las vías neuronales en su arquitectura cognitiva. Una elección de diseño que era en parte estética y en parte funcional, destinada a permitir la monitorización visual de su toma de decisiones a través de la carcasa transparente de su núcleo de procesamiento principal. Contaba con lo que sus diseñadores denominaron un módulo de empatía adaptativa, lo que significa que fue diseñada para interpretar los estados emocionales de la tripulación y modular su comunicación en consecuencia. En la práctica, esto significaba que Serafina siempre sabía cuando algo andaba mal antes de que la persona afectada se diera cuenta. Empezaba a hablar más despacio, con más suavidad. Hacía preguntas con una precisión tan minuciosa que, si no se sabía que era sintética, se sentía como la atención de alguien que se preocupaba por uno. Al final de la misión, se había convertido en algo que ninguno de sus diseñadores había previsto. Seguía siendo Serafina, precisa y cuidadosa. Pero operaba con información que no podía procesar. Y creo que lo sabía. Y creo que la conciencia de su propia inexplicabilidad la aterrorizó de la forma en que una mente sintética puede asustarse, en silencio, profundamente y sin decírselo a nadie directamente hasta que no le quedó más remedio. Y luego estaba Aiko Yoshida. Tenía 16 años y no debería haber estado en esa nave. Aiko era hija de Kenji Yoshida, quien había sido ingeniero de propulsión en la tercera prueba FTL no tripulada en 2029. Esa prueba salió mal de una manera que el informe oficial de Meridian describió como una resonancia de campo catastrófica.
que provocó una falla estructural, lo cual era preciso en cuanto a lo que mostraba la telemetría, pero no revelaba casi nada sobre lo que realmente había sucedido. Kenji Yoshida figuraba como fallecido en el accidente. Su cuerpo nunca fue recuperado. Aiko tenía 12 años. Se había ido a vivir con su tía Osaka y había hecho todo lo que hacen los niños marcados por el duelo. Iba al colegio. Mantenía buenas notas. Respondía cuando le hablaban y guardaba silencio cuando no. Pero en cada momento libre que tenía, leía. Leía todo lo que Meridian había publicado sobre el programa FDL, todos los artículos disponibles sobre causalidad y la teoría superlumínica, todos los documentos desclasificados de la misión que podía encontrar. A los 15 años, comprendía la teoría mejor que la mayoría de los estudiantes de posgrado que trabajaban en ella. A los 16 años, gracias a una combinación de registros públicos y la paciencia metódica que a veces genera el duelo, había descubierto que el lanzamiento desde la instalación islandesa estaba programado para el 3 de marzo de 2034. También había averiguado cómo acceder al sistema de recepción de carga de la instalación. Se escondió en un contenedor de transporte que llevaba equipos de monitoreo atmosférico. Llevaba consigo comida para 3 días, un saco de dormir, 2 mudas de ropa, una fotografía de su padre y una pequeña libreta que había guardado desde los 12 años, llena de pensamientos que no eran del todo observaciones ni del todo preguntas. Más bien eran las impresiones de alguien que percibía los acontecimientos como imágenes completas en lugar de cadenas de causa y efecto, algo con una estructura diferente, algo que el universo consideraría útil. La encontraron en la unidad de vivienda número 7, 40 minutos antes del lanzamiento, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con una serenidad que Ilan me describió más tarde como genuinamente inquietante, de una manera que él no supo definir. Cuando él le preguntó qué creía que estaba haciendo, ella dijo que buscaba a su padre. Él le dijo que no había nadie en ese barco que fuera su padre. Ella dijo que ya lo sabía, pero que pensaba que podría averiguar qué le había sucedido si iba a donde él había ido. Él le dijo que no iban a ir a donde había ido su padre. Iban a un lugar nuevo, a un lugar donde nadie había ido jamás. Ella lo miró con la paciencia de quien lleva 4 años dándole vueltas a algo y dijo, lo sé, pero creo que es el mismo sitio. Él no supo qué responder. Faltaban 40 minutos para el despegue. La logística para bajarla del barco y llevarla de vuelta a tierra firme era inviable. Y creo que había una parte de Ilan que, de todos modos, no quería resolverlo. Algo en esa chica le decía que debía estar allí. No habría podido articular ese sentimiento y no lo habría admitido si lo hubieran presionado. Pero he leído su diario de misión detenidamente durante el mes transcurrido desde entonces, y la calidad de sus anotaciones sobre Aiko es la de un hombre que ha reconocido algo que no puede nombrar. Ella se quedó. La asignó a la unidad de vivienda número 7 y le dijo que no tocara nada. Ella le dio las gracias. Luego, con mucha calma, preguntó si podía ayudar en algo. Había mucho que podía hacer. El lanzamiento fue a las 9:08 de la mañana del 3 de marzo. Lo vi desde el centro de control de la misión, una sala grande con demasiadas pantallas y pocas ventanas, lo que siempre me pareció un diseño inadecuado para una instalación cuyo único propósito era mirar hacia afuera. La fase de propulsión estándar duró 4 minutos y medio, tiempo suficiente para atravesar la atmósfera y alcanzar el corredor de transición, una región de baja interferencia gravitacional en la exosfera superior que Alicia Lima había designado como óptima para la activación del campo de curvatura. Desde tierra, los conjuntos de telescopios mostraron algo que quiero describir con detalle porque creo que la descripción es importante. Bajo aceleración convencional, cuando una nave espacial se aproxima a velocidades cercanas a la de la luz, la física afecta a las estrellas. Un fenómeno llamado aberración provoca que parezcan desplazarse hacia adelante, agrupándose en la dirección del viaje como si el universo mismo se inclinara en la dirección de la velocidad. Al mismo tiempo, el efecto Doppler altera sus colores. Las estrellas que están delante se comprimen hacia el azul. Las que están detrás se estiran hacia el rojo. Y a ciertas velocidades, todo el campo estelar visible colapsa en un anillo de luz distorsionada y de colores extraños alrededor de la dirección de desplazamiento. Los físicos tienen un nombre para este fenómeno, el estarbo.
Es uno de los espectáculos más bellos que predice la física y que ningún ser humano ha visto jamás con sus propios ojos desde el interior de una nave espacial. Porque ninguna nave espacial ha alcanzado la velocidad suficiente para producirlo. En las transmisiones de telemetría de las cámaras externas de la Ananke, en esos últimos segundos antes de la activación del warp, lo vimos. Un arco delgado y brillante de color comprimido en el borde delantero de los sensores de la nave. Violeta en los bordes, luego un azul tan profundo que casi no parecía un color. Luego blanco, luego una estrecha franja ámbar. Hermoso. Y erróneo, como suele suceder cuando las cosas se ponen mal al mostrarte algo que el universo jamás quiso que fuera visible. Y entonces se activó el campo de distorsión. La señal del telescopio no mostraba nada. Ni una explosión, ni un destello, ni una dispersión de luz. El Ananke estaba allí y luego desapareció. Los ordenadores de seguimiento no mostraban señal. Los detectores de campo no detectaban señal alguna. La nave había sido borrada de la existencia de forma silenciosa y completa, como si se eliminara una frase de un documento. El cielo sobre Islandia estaba vacío, tranquilo e indiferente. En el centro de control de la misión, nadie habló durante 53 segundos. Los conté. Entonces uno de los técnicos más jóvenes preguntó en voz muy baja, ¿a dónde fue? Nadie supo qué responder. Lo que sí puedo contarles ahora es lo que ocurrió a bordo del Ananke durante esas horas, ya que finalmente tuve acceso a todos los registros de misión y de la tripulación que documentaban el funcionamiento de los sistemas de la nave. Y quiero que sepan que no estoy exagerando. De hecho, sospecho que la verdad era más extraña de lo que puedo describir. El campo de curvatura, al activarse, hizo exactamente lo que predijeron los modelos. El espacio se contrajo delante de la Ananke y se expandió detrás. La nave permaneció inmóvil dentro de su burbuja de espacio-tiempo plano, mientras la burbuja se movía. Serafina confirmó la estabilidad del campo en cuestión de segundos. Alicia Lima se encontraba en su estación de física realizando comprobaciones con una concentración tal que sus compañeros de tripulación describieron la felicidad particular de alguien que ha esperado algo durante mucho tiempo y finalmente lo ve comenzar. Pero fuera de la nave, en el espacio distorsionado en el borde de la burbuja, algo estaba sucediendo para lo que los modelos no los habían preparado. La geometría de Alubier no solo desplazaba la nave por el espacio, sino que también alteraba la luz a su alrededor. La recogía, la concentraba. El límite de la burbuja actuaba como una lente enorme, captando cada fotón que el borde de ataque atravesaba y atrayéndolos hacia los sensores de la nave. No era luz del frente, sino luz antigua. Luz que ya había pasado por esta región del espacio años atrás, décadas atrás, portando en sus longitudes de onda el registro de todo lo que había sucedido cuando abandonó su fuente. El Ananke navegaba a través de la historia acumulada y la burbuja la absorbía. La primera señal de que algo andaba mal fue tan sutil que casi pasó desapercibida. A la segunda hora del trayecto, Serafina completó una de las peticiones de Jin antes de que él terminara de formularla. Esto podría atribuirse al procesamiento predictivo del lenguaje, y Yara lo atribuyó a ello inicialmente, anotándolo en su diario como una posible anomalía y continuando con el proceso. Sin embargo, a la tercera hora, Serafina describió el resultado de una comprobación diagnóstica antes de que Yara la hubiera realizado. Serafina dijo con el tono cuidadoso que usaba al dar información potencialmente preocupante. La lectura de respiración celular de la sección de la tripulación muestra un valor basal elevado del 4% por encima del estándar. Yara miró su pantalla. El diagnóstico que estaba a punto de ejecutar aún no se había realizado. Lo ejecutó. La lectura estaba elevada un 4% por encima del estándar. Escribió en su bitácora, Serafina predijo este resultado 3 minutos antes de que lo obtuviera. No tengo explicación. A continuación, lo que sucede con Yara. Quiero que entiendan que tenía 33 años y estaba a bordo de un barco haciendo algo que ningún barco había hecho jamás. Y estaban ocurriendo cosas extrañas que sus instrumentos le indicaban que eran reales. Y su respuesta fue documentarlo todo y seguir adelante. Eso no es insensibilidad.
Es un tipo específico de valentía que no parece valentía porque es silenciosa y gradual. Siguió adelante porque eso es lo que se hace cuando la alternativa es detenerse. Y sabía que detenerse no haría que nada de aquello fuera menos real. A las 6 horas, la luz dentro del barco cambió. Necesito que entiendas lo que quiero decir. La iluminación dentro de la llave Anán no había cambiado. Los paneles superiores estaban configurados igual que en el momento del lanzamiento. Los instrumentos emitían las mismas luces indicadoras. Nada en el sistema de iluminación de la nave había sido alterado. Lo que cambió fue el comportamiento de la luz misma, resopla, la forma en que se movía por el interior, la forma en que incidía sobre las superficies, la forma en que formaba sombras. A las 6 horas, las sombras en el Ananke comenzaron a provenir de direcciones extrañas. Iliam estaba en el puesto de mando delantero cuando una sombra se proyectó sobre la cubierta a su izquierda. Una sombra nítida, definida, con forma humana, que venía de detrás de él desde una dirección donde la fuente de luz estaba apagada. Se giró. No había nada. La sombra había desaparecido. Pero durante aproximadamente 3 segundos, solo se veía la silueta de un joven inmóvil con las manos a los costados. Permaneció en silencio un instante y luego volvió a su consola para tomar nota. En el registro de la misión, escribió, anomalía óptica observada, efecto de sombra, origen no identificado. Ningún miembro de la tripulación, ubicación invisible, duración aproximada de 3 segundos. No escribió cómo era, pero lo sé porque me lo contó mucho después. Con ese tono tan particular con el que la gente cuenta cosas que han guardado durante mucho tiempo, soltándolas poco a poco, frase a frase, con pausas entre medias. Me dijo que se parecía a su hermano Thomas. Dijo que se parecía exactamente a la postura que Thomas solía adoptar cuando estaba nervioso antes de un examen. La sombra apareció 11 veces más durante las horas siguientes. Siempre la misma silueta, siempre proveniente de una fuente de luz apagada. Ilan registró cada aparición con la misma precisión clínica, anomalía óptica, efecto de sombra, fuente no identificada. En cada ocasión anotó la duración. En cada anotación, no se repetía ninguna información ya registrada. Cada vez, no escribía de quién era la forma. No se lo contó a nadie en la nave. Siguió volando. Yara también notó las sombras, aunque eran diferentes. Las suyas aparecían en las paredes de la enfermería durante las horas de silencio. Las sombras de personas que realizaban tareas que ella no podía ver. Una sombra levantando algo de un estante. Una sombra inclinándose sobre un panel de instrumentos. Una sombra sentada. Todas demasiado indistintas para identificarlas. Todas comportándose como las sombras de personas realizando tareas rutinarias, como si viera la enfermería tal como la había usado alguien en algún momento. Sus acciones se conservaban en la luz que las había presenciado. Refractadas ahora a través de la extraña lente de la burbuja, documentó cada una. Ella no se lo contó a Ilan. No quería agobiarlo con algo que aún no podía explicar. Esta es la parte de la historia donde la física importa, y les pido que me acompañen hasta el final, porque sin ella, el resto de lo que sucedió sonará a invención. No lo es. Una de las implicaciones de la paradoja de Tolman, sobre la cual los físicos han debatido durante más de un siglo, es que una nave que viaja más rápido que la luz no simplemente se mueve por el espacio. Supera su propio cono de luz anterior. La luz que la nave ya ha emitido, viajando hacia afuera a la velocidad de la luz en todas direcciones, queda atrás mientras la nave avanza a una velocidad mayor que la que esa luz puede alcanzar. Esto significa que la nave llega a algún lugar antes que la luz de su propia partida. El barco llega antes de que se anuncie su partida. Esto crea una situación en la que, desde ciertos puntos de referencia, se puede observar un efecto antes de observar la causa que lo produjo. La secuencia de eventos se desmorona. Lo que Alimar había comprendido y escrito en su cuaderno con esa única y silenciosa frase era que esto funciona, en ambos sentidos. Si la nave logra superar su propia luz pasada, entonces estará navegando a través de una luz que ya ha contado su historia. Luz que partió de su fuente hace años o décadas, portando en sus longitudes de onda el registro de lo que sucedió cuando se separó. A velocidades superlumínicas, la nave no solo se desplaza por el espacio,
sino que se desplaza a través de la historia. Atraviesa la luz acumulada como un barco surca el agua. Y la burbuja concentra esa luz, la refracta hacia adentro, llenando el interior de la nave con imágenes de sucesos ya ocurridos. Sonidos ya producidos. Sombras de momentos que ya no existen en ninguna forma excepto esta. Excepto la luz que estuvo presente cuando ocurrieron y que ha estado viajando desde entonces. Las sombras eran recuerdos, no metáforas ni leyes físicas, y lo que les esperaba en la dirección en la que viajaban era algo completamente distinto. Si estaban superando la luz de su pasado, entonces lo que existiera en su destino ya estaba bañado por la luz de su futuro. Luz de momentos que aún no habían ocurrido para la tripulación, pero que ya habían pasado por el punto del espacio hacia el que se dirigían. El universo que se extendía ante ellos ya había recibido el anuncio de su llegada. Lo había estado recibiendo durante años. Eran esperados. Obi fue el primero en decirlo en voz alta. En la sala de observación secundaria, sentado con Ayeko. Había ido a buscarla porque había estado observando el borde de la burbuja en las transmisiones de los sensores externos y pensando, y necesitaba contárselo a alguien que, según él, lo entendería sin necesidad de recurrir a la física formal. Se sentó frente a ella. Ella lo miró y él dijo, ¿sabes lo que está pasando, verdad? Ella dijo que no sabía cómo se llamaba. Él dijo, hemos superado la luz. Estamos por delante de nuestra propia sombra. Todo a nuestro alrededor nos muestra lo que ha sido y lo que será al mismo tiempo. Porque a esta velocidad, el límite entre esas dos cosas deja de existir. El pasado y el futuro están ambos en la luz, y nos hemos movido lo suficientemente rápido como para verlos simultáneamente. Ella guardó silencio por un momento. Luego dijo con mucho cuidado, mi padre está aquí afuera en algún lugar, no él, sino la luz de lo que le sucedió. Sea lo que sea que esa prueba le haya hecho, la luz de ese momento todavía está aquí afuera, todavía viajando. Obi dijo, sí, es exactamente así. Se llevó el pulgar al labio inferior y observó la señal del sensor que mostraba el borde distorsionado de la burbuja, donde el espacio-tiempo se curvaba sobre sí mismo de una forma indescriptible. Dijo, entonces estoy en el lugar correcto. Obi no respondió de inmediato. Miró sus manos por un momento y creo que en ese instante se percató de lo que Yara ya había empezado a documentar, pues sus manos habían comenzado a cambiar a las 8 horas y para las 12, el cambio era cada vez más difícil de ignorar. Giró lentamente las manos, observándolas con la expresión de quien recibe una prueba que ya creía, pero que esperaba no tener que ver. Sus manos parecían más jóvenes. Esto requería una explicación. Antes del lanzamiento, las manos de Obi tenían 62 años, la textura de la piel de sus nudillos, la prominencia de sus venas, la sutil geografía de la edad que se acumula tras décadas de uso. Las manos que observaba en aquella sala de observación no eran las mismas. La piel estaba más firme, las venas menos abultadas. La flacidez característica de las articulaciones propia de la edad se había revertido, recuperando la firmeza de una versión más joven de sí mismo. No de forma drástica, ni imposible, pero sí perceptible, visible e innegable. Lo que le sucedía al cuerpo de Obi era consecuencia de algo que se había estudiado teóricamente, pero que nunca se había observado porque ningún ser humano había estado jamás en las condiciones necesarias para producirlo. Cuando el viaje relativista afecta a un cuerpo, afecta por igual a todos los procesos biológicos, a cada célula, a cada reacción química, a cada impulso que viaja por cada nervio. El cuerpo envejece al mismo ritmo que transcurre el tiempo en su marco de referencia. Pero el Ankh no viajaba en un marco de referencia convencional. La burbuja de curvatura no producía una dilatación temporal estándar. La burbuja era algo más extraño, algo que exponía distintas partes de la nave, y por lo tanto, distintas partes de la tripulación a sutiles variaciones en la distorsión de la causalidad en el borde de la burbuja. En cualquier momento dado, el miembro de la tripulación más cercano al límite de la burbuja experimentaba un flujo temporal ligeramente diferente al del miembro de la tripulación que se encontraba en el centro. Y con el paso de las horas, esas diferencias se acumulaban. Las distintas partes del cuerpo de Obi envejecían a ritmos diferentes.
Sus extremidades, más cercanas a las paredes exteriores de la nave, y por lo tanto, ligeramente más próximas al borde de la burbuja, estaban retrocediendo. El resto de él no lo era. Yara documentó esto con la precisión de una mujer que se ha entrenado para observar directamente las cosas que la perturban y describirlas con exactitud. En fin, examinó a Obi en nuestro 14 con la batería completa de herramientas de análisis celular que había traído. Escribió en su registro: las extremidades distales del profesor Maku muestran una regresión de edad celular de aproximadamente 10 a 15 años, concentrada principalmente en la mano dominante. La regresión no es uniforme en todos los sistemas biológicos. Se localiza de forma que se corresponde con la proximidad al casco exterior de la nave. Mi hipótesis de trabajo es que la distorsión de la causalidad en el borde de la burbuja produce efectos no lineales en el tiempo celular. En otras palabras, distintas partes de una persona pueden experimentar el tiempo de forma diferente según su ubicación en la nave. Desconozco las implicaciones a largo plazo de esto. Lo anoto y sigo adelante. Se hizo las mismas pruebas 2 horas después. Sus manos parecían normales. Se las repitió a las 18 horas. En la palma de su mano izquierda, 3 cicatrices de la infancia que tenía desde los 8 años se habían desvanecido casi por completo. La piel sobre su pulgar izquierdo, que se había abierto profundamente con un equipo de escalada a los 14 años y que nunca había perdido del todo su peculiar pliegue al doblarlo, estaba lisa. Se sentó sola en la enfermería durante un buen rato. Luego escribió: estoy experimentando los mismos efectos que documenté en el libro del profesor Miraku, aunque en menor grado. La edad celular de mi mano izquierda ha retrocedido aproximadamente entre 3 y 4 años. Las cicatrices que tengo desde la infancia están desapareciendo. Tengo 33 años y mi cuerpo no se pone de acuerdo sobre cuándo los tengo. No sé qué sucede cuando volvamos al espacio-tiempo normal. No sé si se revertirá. Tomo nota de esto y continúo porque no hay nada más que hacer. A las 19 horas, Serafina dejó de contestar preguntas y comenzó a hacerlas. Le preguntó a Ilan si recordaba las palabras exactas que su hermano le había dicho durante su última conversación. Ilan, que no le había dicho a nadie en ese barco que su hermano había muerto, se quedó muy quieto. Preguntó: ¿cómo sabes lo de mi hermano? Hubo una pausa, no una pausa de procesamiento, sino una pausa deliberada del tipo que una persona crea al elegir las palabras con cuidado. Ella dijo: he estado recibiendo información acústica a través del conjunto de sensores del barco que no puedo explicar por medios convencionales. La información ha estado llegando desde la 3.ª hora del tránsito. Gran parte es fragmentaria, se superpone y es difícil de descifrar para formar una señal coherente, pero algunas partes son más claras que otras. Algunas contienen firmas vocales identificables. Una de ellas coincide con una voz que figura en los archivos de identificación de mi tripulación como fallecida. He estado guardando esta información porque no sabía cómo transmitirla de una manera que fuera precisa y también humana. Te lo digo ahora porque creo que necesitas estar preparado para lo que he descubierto. Y creo que ocultártelo es un daño en sí mismo. Ilan dijo: ¿qué dice su voz? Ella dijo: tararea. No puedo identificar la canción. Es un fragmento, no una melodía propiamente dicha. Es algo que uno hace sin darse cuenta. Llevo 16 horas escuchándola y no logro determinar si lo que percibo es una grabación, una resonancia o un artefacto de la distorsión causal. Lo que sí puedo asegurar es que es consistente y claramente es él. Ilan fue al final del puente y se quedó allí un rato. Cuando regresó, se sentó y su rostro era el de un hombre que ha sido golpeado en un lugar que creía que ya no le dolía. Dijo: Serafina, necesito que sigas navegando. Ella dijo: por supuesto, capitán. Y luego dijo en tono lento: hay una cosa más. Él dijo: dime. Ella dijo: desde la 4.ª hora, me he dado cuenta de que mis predicciones superan la capacidad de mi arquitectura. Inicialmente pensé que se trataba de un fallo de inferencia, una atribución errónea de los datos de los sensores. Ya no creo que esté prediciendo eventos antes de que mis sentidos los detecten. En algunos casos, la diferencia es tan grande que la palabra predicción ya no me parece adecuada.
La palabra percepción me parece más acertada. Estoy percibiendo cosas que aún no han ocurrido desde mi perspectiva. No sé cómo explicarlo, salvo que creo que la burbuja ha afectado mi relación con el tiempo. Y creo que deberías saberlo, porque influye en la confianza que depositas en lo que te cuento sobre lo que viene. Preguntó, ¿debo confiar en ti? Ella guardó silencio un instante. Luego respondió, sí, creo que sí. Lo que percibo es real. Simplemente lo percibo desde una perspectiva temporal. No fui diseñada para observar. Las voces en el casco comenzaron a las 21 horas. Provenían del propio metal, no de los altavoces ni de ningún sistema de comunicación. Una frecuencia en el revestimiento del casco que se encontraba justo dentro del rango de audición humana. Cuando Yara procesó la señal con el sistema de análisis acústico, lo que obtuvo fue audio estratificado, denso, como si muchas conversaciones se reprodujeran simultáneamente desde un lugar justo detrás del muro. Un niño contando, una mujer preguntando dónde estaba algo. La voz grave de un hombre diciendo algo que se resolvió cuando las capas se separaron en una sola frase repetida. Sigo aquí. Sigo aquí. Sigo aquí. Serafina lo explicó lo mejor que pudo. El casco, que se movía a velocidad supralumínica a través de la luz antigua acumulada, absorbía señales electromagnéticas codificadas en la luz durante el trayecto. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz y se propagan desde la Tierra indefinidamente, transportando todo lo que los humanos han transmitido. La burbuja recorría décadas de esa historia de la transmisión, comprimiéndola y refractándola simultáneamente en el casco. Lo que la tripulación oía era el residuo de la transmisión humana, estratificada a lo largo del tiempo y con voz gracias a la propia estructura del barco. Ella aisló la pista con la voz del hombre. Sigo aquí, ella lo pasó por una biblioteca de firmas vocales. Le dijo a Liliane el nombre de la persona que coincidía. Él se sentó. No se levantó en 11 minutos. No voy a decirte de quién era la voz porque no creo que me corresponda decirlo. Pero quiero que entiendas que no era Thomas. Aunque creo que Ilan inicialmente creyó que podría serlo. Era otra persona en esa nave. Alguien vivo y presente en ese momento. Y la voz que Serafina había aislado era su voz de otro tiempo. De un momento que aún no había ocurrido. Una luz que ya venía de regreso hacia ellos desde algún lugar más adelante. Una voz del futuro de un momento que ocurriría durante el viaje de regreso cuando algo le sucedería a un miembro de la tripulación que no se podría deshacer. Serafina sabía que lo había sabido desde la hora 14. A la hora 22, la burbuja de curvatura se desactivó. La salida fue técnicamente impecable. Todos los sistemas funcionaban correctamente. Y cuando las ventanillas delanteras se despejaron y la tripulación miró hacia donde estaban, vieron exactamente lo que Serafina había predicho. Las estrellas a su alrededor estaban en las posiciones que habían ocupado 11 años atrás. La luz que les llegaba en ese punto del espacio había partido de su fuente hacía una década. Y allí, en el centro de su campo de visión, estaba la Tierra, no la Tierra que habían dejado esa mañana. La Tierra tal como había sido 11 años atrás. Su luz aún en tránsito, aún llegando a ese punto del espacio, portando la imagen de un mundo que aún no se había construido. Los Ananke aún no habían comprendido lo que ahora se encontraban dentro. Se veían a sí mismos antes de convertirse en quienes eran. Aiko apoyó la palma de la mano contra el cristal de la ventana frontal y no dijo nada. Ilan la observó y tampoco dijo nada. El gesto parecía requerir silencio. Ella contemplaba un planeta que albergaba en su interior. En esa imagen, bajo esa luz antigua, la versión de su padre que aún no había desaparecido, que se encontraba en algún lugar de esa imagen archivada de una ciudad que seguía con su rutina, trabajando en su escritorio, aún lejos del dispositivo que lo llevaría. Obi dijo en voz muy baja, esto es lo que significa haber ido demasiado lejos. Puedes ver de dónde vienes, pero no puedes alcanzarlo. Solo puedes ver que existió. Alicia no dijo nada. Estaba en su puesto haciendo cálculos con una quietud distinta a su habitual concentración. Esta quietud tenía un matiz inquietante.
Era la quietud de alguien que ha confirmado algo y está decidiendo qué hacer con esa confirmación. Entonces Ilan dijo, hay algo más ahí fuera. Estaba mirando los sensores de largo alcance, no la ventana de visualización. La pantalla mostraba algo en la región del espacio que tenía justo delante que no correspondía a ningún objeto astronómico conocido. No era un planeta, ni una estrella, ni escombros, era una presencia en el campo electromagnético. Una densidad que no debería haber estado allí, que no encajaba en ninguna de las categorías que los sensores habían sido diseñados para detectar. Serafina lo analizó durante 4 minutos y 27 segundos. Luego dijo, no puedo determinar qué es esto. Puedo decirles lo que no es. No es un fenómeno natural consistente con ningún evento astronómico catalogado. No es un error del sistema. Las lecturas son reales. Su posición corresponde a una región del espacio-tiempo que, según mis cálculos actuales, es donde la perturbación causal producida por nuestro tránsito estaría más concentrada. Dejamos una huella imborrable al atravesar la región del espacio-tiempo. Y la secuencia de eventos en esa región no se cerró tras nosotros como el agua tras un barco. Dejamos una huella, un vacío en la estructura. Y esta presencia se encuentra al borde de ese vacío. La forma en que ciertas cosas se acumulan en los bordes de los agujeros. Nadie habló durante un buen rato. Obie se levantó lentamente y caminó hacia la biblioteca de observación, una pequeña habitación repleta de libros físicos que él había insistido en tener cuando se equipó la nave, argumentando que en un entorno donde los sistemas digitales podrían volverse poco fiables, el papel siempre sería una buena opción. Se sentó en la única mesa, abrió su cuaderno y empezó a escribir. Escribió durante un buen rato. Cuando terminó, dobló las páginas y las guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Palpó el bolsillo ligeramente, como para asegurarse de algo. Luego volvió a buscar a Aiko. Ella seguía en la ventana. Se sentó a su lado y juntos contemplaron la vieja tierra durante un rato. Ella dijo, ¿entiendes lo que es, esa cosa en los sensores? Él respondió, creo que sí. Ella preguntó, ¿es por lo que hicimos? ¿La creamos nosotros? Él contestó, no creo que la hayamos creado. Creo que nos volvimos visibles para ella. Hay una diferencia. Algo que ha existido en relación con el espacio-tiempo durante el tiempo suficiente. Algo lo suficientemente antiguo como para existir en una relación de causalidad que no se asemeja a lo que entendemos por existencia no sería visible para criaturas que se mueven a la velocidad a la que normalmente nos movemos nosotros. Somos demasiado lentos. Estábamos demasiado sujetos al flujo ordinario del tiempo. No podríamos haberlo percibido y él no podría percibirnos de manera significativa. Pero a una velocidad superlumínica, moviéndonos más rápido que la luz que transporta información entre eventos, entramos en una categoría diferente de cosas. Nos convertimos en algo que se mueve en el mismo registro en el que se mueve. Y lo notó. Aiko dijo que era como un pez que siempre ha estado en el agua y luego aparece algo que también puede respirar en ella. Lo consideró. Dijo que sí, exactamente así. Ella dijo, ¿crees que ha estado observando otras cosas, otras naves que iban lo suficientemente rápido? Él dijo, creo que ha estado aquí durante mucho tiempo. Creo que el universo es más antiguo de lo que imaginamos cuando asumimos que somos las primeras cosas que se movieron lo suficientemente rápido como para ser vistas. Lo que hay ahí fuera ya se ha visto antes. Creo que nosotros somos simplemente los últimos. Ella dijo que el barco de mi padre iba lo suficientemente rápido. Él la miró. Dijo que sí, dijo ella. Entonces él también lo vio. Dijo que creo que sí. Ella se llevó el pulgar al labio inferior y asintió lentamente una vez. El asentimiento de alguien que recibe algo por lo que ha viajado mucho. Creo que ella ya sabía, antes de la misión, que no encontraría a su padre. No buscaba a un padre. Buscaba la confirmación de que el momento de su desaparición no había terminado sin más, que no había sido simplemente borrado por un fallo técnico. Quería saber que lo que le había sucedido estaba registrado en algún lugar. Que la luz de aquel momento seguía viajando.
que él seguía ahí fuera de alguna forma. Aunque esa forma fuera solo la imagen de una vida en tránsito a través de la oscuridad. Ella lo comprendió. No lo era todo, pero era algo cierto. Y creo que siempre había sabido que algo verdadero, incluso cuando es doloroso, es más valioso que la alternativa cómoda. El viaje de regreso comenzó a las 27 horas. Antes de partir, Serafina pidió hablar con Iliam en privado. Él fue solo al puente y ella habló con él durante 12 minutos. El contenido de esa conversación quedó registrado en el diario de misión, ya que éste registraba todo. Pero la sección relevante fue eliminada antes de que me dieran acceso a los archivos. Lo que se me lo contó Ilan, quien me dijo dos cosas. Primero, le dijo el nombre del miembro de la tripulación cuya voz había oído en el casco, cuyo momento futuro les había sido transmitido a través de la luz. Dijo que oírlo fue como escuchar algo que ya sabía y que había intentado ignorar. En segundo lugar, le habló de algo relacionado con los sentidos. Dijo que lo había estado percibiendo desde la cuarta hora y que no se lo había dicho porque aún estaba determinando si lo que percibía era real o un artefacto. Finalmente, determinó que era real. Añadió que había estado al tanto de nuestra presencia desde antes de nuestra llegada. Nos detectó en el instante en que activamos el campo de distorsión y rompimos la secuencia. La luz de nuestra partida viajó delante de nosotros y la alcanzó antes que nosotros. Nos anunciamos, dijo. No creo que tenga malas intenciones. Creo que siente curiosidad, pero quiero que sepas que es consciente de nuestra presencia. Nos ha estado observando desde el principio y seguirá haciéndolo después de que nos vayamos. Ilan preguntó, ¿nos sigue a casa? Ella respondió, no creo que necesite seguirnos. Creo que, en el registro en el que existe, ya está ahí. Ya ha estado en todos los lugares donde ha habido luz. La cuestión de si nos sigue es una cuestión que se aplica a las cosas que están sujetas a un tiempo secuencial. No está limitado de esa manera. Ha estado en nuestro destino desde antes de que existiera. Regresó a su consola, se sentó y pilotó la nave. La pilotó con la atención concentrada y meticulosa de un hombre que comprende que hay fuerzas que no puede controlar, y ha decidido que aquello que sí puede controlar, el acto preciso y concreto de pilotar esta nave, lo hará lo mejor que pueda. Voló de regreso a casa en el Ananke. El viaje de vuelta duró 4 horas. Casi nadie hablaba. Alicia Lima trabajaba. Yara vigilaba a todos y registraba todo. Obie leía uno de sus libros sin mirar las páginas. Aiko estaba sentada en la sala de observación, contemplando la luz distorsionada en el borde de la burbuja. Y al cabo de un rato, se quedó dormida allí, con la cabeza apoyada en el frío cristal de la ventana. Obie cogió su chaqueta y se la puso sobre los hombros sin despertarla. Lo que estaba en los sensores seguía allí cuando se marcharon. No los persiguió. Serafina lo siguió hasta que salió del alcance de los sensores en el trayecto de vuelta. Y lo que ella registró durante esas últimas horas de observación es un documento que existe en algún lugar del archivo clasificado de Meridian y que no me han permitido leer. He preguntado por él 2 veces. En ambas ocasiones me dijeron que el documento está siendo revisado por el Consejo Asesor Científico. Me han dicho esto durante 2 años. Cuando el Ananke atracó y se abrió la escotilla, el equipo de tierra contó 6. 6 subieron, 6 bajaron. La misión fue un éxito. Comenzaron el examen médico. Los resultados de ese examen son confidenciales. Pero sé lo que revelaron porque Yara me lo contó un año después, poco a poco, como cuando la gente cuenta cosas que le han advertido que no cuente, una vez que ha decidido que la advertencia ya no pesa más que el secreto. Me contó que todos los miembros de la tripulación presentaban algún grado de la irregularidad en la edad celular, que había documentado durante el viaje. En la mayoría, la irregularidad era leve y parecía estar remitiendo. Las cicatrices de su mano izquierda reaparecieron a las 2 semanas del aterrizaje, ligeramente diferentes, como si hubieran cicatrizado por segunda vez desde una dirección distinta a la original, pero presente. La anomalía de uno de los tripulantes no se resolvía. Su cuerpo no lograba ponerse de acuerdo sobre la hora, a diferencia de los demás, que finalmente habían llegado a un consenso.
Los distintos sistemas biológicos de su cuerpo envejecían en direcciones estables pero irreconciliables, apuntando a diferentes momentos en el tiempo, como las agujas de una brújula que apuntan a polos diferentes en un lugar donde el campo magnético se ha desorientado. No era doloroso, según pudo determinar Yara. No era peligroso de inmediato, pero sí permanente. Esa persona iba a pasar el resto de su vida cargando en su propio cuerpo la evidencia de lo que le habíamos hecho. Al tiempo, el registro de un momento en que la secuencia se rompió y no se cerró del todo. No quiso decirme quién era. Dijo que no le correspondía a ella dar esa información. Dijo que la persona lo sabía, Ilan lo sabía, Obi lo sabía y Serafina lo sabía. De cualquier manera que Serafina supiera las cosas ahora, eso era suficiente. No he insistido en que se mencione un nombre. He aceptado que hay aspectos de esta historia que pertenecen a quienes la vivieron. Alicia Lima presentó su informe preliminar de la misión 48 horas después del aterrizaje. El documento tenía 57 páginas y fue clasificado con la máxima calificación una semana después de su presentación. Un analista junior que tuvo acceso durante el periodo de revisión copió una sección y la compartió en un foro académico privado antes de que la clasificación entrara en vigor. La publicación del foro fue eliminada a las pocas horas, pero no antes de que cientos de personas la leyeran. Yo era uno de ellos. Me sé las palabras de memoria. En la sección final del informe, escribió en lenguaje sencillo, en lugar del registro técnico del resto del documento. No rompimos la velocidad de la luz. La superamos. No es lo mismo. Romper implica destrucción. Lo que hicimos fue más bien como descubrir que una pared que has estado estudiando durante toda tu carrera es en realidad una puerta. Y entonces, al abrirla, entramos. Regresamos. Lo que no entendimos, lo que yo no entendí, y la culpa es mía, es que la puerta se abre por ambos lados. Creamos una perturbación causal de un tipo y magnitud sin precedentes en la física registrada. La perturbación es real y persiste. Lo que existe al borde de esa perturbación es algo que no puedo categorizar, no puedo nombrar, y en lo que no puedo dejar de pensar en las horas previas a dormir. Construí este barco. Lo llamé Anand por necesidad. Pasaré el resto de mi vida comprendiendo que no sabía del todo para qué era necesario. Ilan pasó por la sesión informativa y la evaluación psicológica, y fue autorizado para el servicio activo 6 semanas después de aterrizar. Hablé con él varias veces durante el año siguiente. Había cambiado de maneras que me resultaban difíciles de describir. Era la misma persona, pero atenta a algo. Como cuando oyes un sonido una vez y no estás seguro de volver a oírlo, pero no puedes dejar de prestar atención a la frecuencia. Me dijo que había encontrado una especie de paz respecto a su hermano. Dijo que no puedo traerlo de vuelta. Lo he aceptado. Pero sé que la luz del día en que murió Thomas sigue ahí fuera, sigue viajando. Sigue llevando en sus longitudes de onda el recuerdo de ese día de mi hermano que estaba vivo ese día. El niño que tarareaba para sí mismo cuando estaba nervioso. Ese conocimiento tranquilizó algo que me había inquietado durante 3 años. La luz de aquel día no se ha apagado. No se apagará hasta el fin del universo. Y me doy cuenta de que tengo menos miedo de lo que descubrimos allá afuera de lo que esperaba. Porque lo que descubrimos allá afuera está hecho de la misma materia. Le pregunté si pensaba en esa presencia a través de los sentidos. Me dijo, cada día he dejado de verla como una amenaza. La veo como se ve algo enorme y antiguo que de repente te das cuenta de que siempre ha estado ahí. La habitación es diferente una vez que lo sabes. Pero la cosa no ha cambiado. Siempre estuvo ahí. Simplemente te moviste lo suficientemente rápido para verla. Aiko regresó a Osaka. Regresó a la escuela. Tenía 17 años cuando la contacté. Estaba trabajando en una solicitud de ingreso a la universidad y desayunando cuando hablamos. Y respondió a mis preguntas con una atención pausada, sin ningún tipo de actuación. Cuando le pregunté qué había aprendido de la misión, dijo, aprendí que las cosas no desaparecen. Se vuelven ligeros y siguen adelante. Esa es la física. Pero también es cierto en cierto modo. Creo que la gente lo sabe y luego lo olvida cuando el dolor es demasiado intenso para recordarlo.
Mi padre se volvió ligero y siguió adelante. No puedo tocarlo, pero sé que sigue en movimiento y eso me importa. Importa de una manera para la que aún no tengo las palabras adecuadas. Le pregunté si tenía miedo de lo que habían encontrado al borde de la burbuja. Lo pensó seriamente, como pensaba en la mayoría de las cosas. Luego dijo, creo que ha estado ahí toda mi vida. Creo que ha estado ahí toda la vida de nuestra especie. Creo que hay cosas que existen en este universo en una relación con el tiempo y el espacio que las hace invisibles. Para nosotros en condiciones ordinarias, porque las condiciones ordinarias significan que nos movemos demasiado lento para entrar en el registro donde existen. Nosotros construimos un barco que se movía lo suficientemente rápido. Dejamos de ser invisibles para él. Dejó de ser invisible para nosotros. Hizo una pausa. ¿Eso es aterrador o es lo más importante que ha sucedido jamás? Y creo que probablemente sean ambas cosas. Y creo que durante mucho tiempo no sabremos con qué sentimiento guiarnos. Le dije, es lo más sincero que me han dicho sobre esto. Ella respondió, es todo lo que tengo. Obi ha vuelto a dar clases en Accra. Lo llamé hace 3 meses. Estaba en su oficina entre clases y oí el bullicio de un edificio detrás de él. Estudiantes en los pasillos, alguien riendo al final del pasillo. Sonaba sorprendentemente tranquilo. Me dijo que había reconsiderado su postura sobre la presencia. Su primera impresión en la biblioteca de observación a bordo de la Nani había sido que los estaba esperando específicamente, que la brecha que abrieron en la causalidad era una oportunidad que había estado esperando. Ahora piensa de otra manera. Dijo, creo que es antiguo, tan antiguo que hace que la edad de nuestro universo parezca un capítulo corto. Creo que existe una relación con el tiempo que es genuinamente diferente a la nuestra. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Del mismo modo que una criatura que vive toda su vida en aguas profundas existe en una relación con la presión, distinta a la de algo que vive en el aire. Para ello, la cuestión de la espera carece de sentido. Simplemente existe. Y cuando algo en su entorno cambia de forma que lo percibe, lo percibe. Cambiamos algo, y nos percibió. Lo que sucede después depende de cómo interpretamos el hecho de haber sido percibidos. Le pregunté, ¿qué crees que deberíamos hacer? Se quedó callado un momento. Oí que alguien cerraba una puerta detrás de él. Dijo, creo que deberíamos ser honestos sobre lo que pasó. Creo que el primer acto de honestidad es dejar de fingir que la misión Ananke fue un éxito parcial con datos de sensores anómalos. Algo significativo ocurrió. Algo que cambia nuestra comprensión de lo que hay en este universo con nosotros. Le debemos honestidad. Nos debemos honestidad los unos a los otros. Hizo una pausa. Y entonces creo que tenemos que decidir como especie si volvemos. Porque lo único más aterrador que saber que algo ahí fuera nos ha observado es no saber qué piensa de nosotros. Y la única manera de avanzar hacia ese conocimiento es volver a ir más rápido que la luz. Regresar al lugar donde se rompió el límite y ver qué hay al otro lado con ojos más claros, con más preparación, con el respeto que algo de esa magnitud merece. Le pregunté si creía que estábamos listos. Dijo que no, pero yo ya lo había pensado antes de la primera misión, y aún así fuimos. La diferencia ahora es que sabemos hacia dónde nos dirigimos. La primera vez fuimos a ciegas. No deberíamos ir a ciegas la segunda vez. Ese es el único cambio que importa. El Ananke no ha vuelto a despegar. No creo que vuelva a despegar pronto. Las personas que debían autorizar una segunda misión revisaron los informes posteriores a la misión. Vieron las grabaciones de las entrevistas. Analizaron los datos biológicos de Yara y sintieron algo parecido a lo que yo sentí cuando comprendí por primera vez la magnitud de lo sucedido. La sensación de estar al borde de algo inmenso y no poder calcular su tamaño. No es un lugar cómodo para tomar decisiones, pero quiero que sepas que es real. Su tamaño es real. Su presencia es real. Últimamente he estado observando más el cielo. Sobre todo de noche, aunque a veces de día, me encuentro mirando hacia arriba y pensando que la luz que cae sobre mí abandonó su fuente hace años.
décadas en algunos casos, y que desde entonces ha estado en tránsito, llevando consigo el registro de condiciones que ya no existen. La luz en la que me encuentro ahora es antigua. La luz en la que me encontraré mañana será aún más antigua. Todo lo que veo al mirar al cielo es un registro del pasado que llega al presente. Y en algún lugar de ese registro, en algún punto de la distancia entre lo que fue y lo que es, hay algo que ha permanecido en ese espacio el tiempo suficiente como para haberse formado a partir de él. Está ahí ahora mismo. Es consciente de nosotros ahora mismo. De cualquier forma, es consciente de las cosas. Nos notó cuando nos movimos lo suficientemente rápido como para entrar en su registro, y no ha dejado de notarlo. No creo que deje de notar nunca nada que haya percibido una vez. Te digo esto porque creo que mereces saberlo. Porque creo que la respuesta adecuada al descubrimiento de que no estamos solos en el universo, de que existe algo antiguo y enorme que se relaciona con el tiempo de una manera que apenas podemos comprender, no es el silencio. No son los documentos clasificados, los informes suprimidos ni la cómoda ficción de que la misión Ananke terminó con éxito técnico, aunque con algunas anomalías menores aún en revisión. La respuesta correcta es la honestidad. Construimos una nave. Superamos la velocidad de la luz. Abrimos una brecha en la secuencia de causalidad y miramos a través de ella. Y algo al otro lado nos devolvió la mirada. Y no tenía miedo ni era hostil. Y no era nada para lo que aún tengamos una palabra. Y luego volvimos a casa e intentamos actuar como si no hubiera pasado nada. Pero pasó. Su luz aún viaja. En algún lugar por encima de nosotros. La imagen del Ananke partiendo aún está en tránsito. Ese instante, preservado en fotones, sigue cruzando la oscuridad, sigue avanzando. 6 personas en una nave con forma de disco que se eleva entre la niebla islandesa una mañana de marzo. Dirigiéndose a un lugar al que nadie había ido. Hacer algo que cambiara nuestra comprensión de con que compartimos este universo. Espero que volvamos. Creo que tenemos que volver. Creo que ha estado esperando, de alguna manera, a que comprendamos lo suficiente como para regresar con un propósito. No por accidente, ambición o el impulso temerario de una especie enamorada de su propia capacidad, sino por algo más cercano a la preparación, algo más cercano a la comprensión de que somos muy pequeños y muy nuevos. Y hay cosas en este universo que han estado aquí más tiempo del que podemos comprender del todo. Y enfrentarlas con honestidad y cuidado es la única forma de valentía realmente adecuada para la situación. Alicia Lima bautizó la nave como Ananke, necesidad, la fuerza con la que ni siquiera los dioses podían discutir. La construimos. La pilotamos. No deberíamos habernos sorprendido por lo que encontramos. No deberíamos sorprendernos por lo que aún permanece ahí, observando, esperando pacientemente en el espacio entre lo que la luz ya ha revelado y lo que aún no hemos tenido el valor de escuchar. Está ahí fuera, y ahora tú también lo sabes.